presento, soy Ariel Rocha, director de la Tamenusa, con sede en Buenos Aires, Argentina, y me acompaña Leo Roth, mi socio CEO de la compañía, con sede en Miami. Y hoy les queremos dar la más cordial bienvenida a este webinar informativo, donde la idea es poder compartirles notas, información de valor, y en esta ocasión vamos a hablar de inversiones inteligentes en los Estados Unidos de la mano de unos especialistas en un sector sumamente interesante como es multifamily. Pero previo a eso, y a darle la palabra a Bernard Pearson, director y socio de EHP Capital, vamos a hacerles una pequeña introducción de qué es la Tamenusa para aquellos que no nos conocen, y para eso vamos a hacerlo en forma conjunta con Leo, así podemos ir contándoles un poquito cómo es desarrollar de la Tamenusa a lo largo de los años. Bueno, nuestras presentaciones, como vieron, nuestras fotos para identificarnos, creo que también tenemos los nombres sí, en pantalla, así que pasamos rápidamente. Leo, adelante. Bien, Ariel, muchas gracias. Hola, Bernard, gracias por estar con nosotros y gracias a la audiencia por estar aquí esta tarde con nosotros en este webinar que creemos que va a ser informativo y de valor. Latam Menusa. Latam Menusa es una compañía consultora que tiene más de 30 años en el mercado latinoamericano, que su lema y su modo de trabajar es innovar, mejorar y evolucionar. Esto lo hacemos a través de una experiencia y trayectoria de larga data, como acabo de decir, con cierta forma de trabajo que tratamos de cumplir con nuestra clientela, con la sensibilidad con nuestros clientes. Cada cliente tiene su necesidad y lo que nosotros tratamos de hacer es tomar lo que yo llamo una radiografía de cada uno con una posibilidad de planificación de cualquier proceso o inversión en la cual quiere inversar en Estados Unidos. Eh, También nos identificamos con una respuesta inmediata. Buscamos que con nuestras oficinas en Buenos Aires, en Santiago de Chile, en Bogotá, Colombia, en Lima, Perú, en Ciudad de México, tratamos de responder inmediato. Hoy día, con la tecnología y la capacidad de interactuar y comunicar con nuestros clientes, es importante de dar una respuesta inmediata y obviamente poner el potencial cliente con la persona idónea de nuestro grupo, de nuestro network, para que le pueda contestar las preguntas indicadas. También es importante que sepan que tratamos de dar una representación local en cada país en la cual mencioné. Tenemos representantes en la cual pueden tocar la puerta y llegar a sus oficinas. Y el servicio es integral. Buscamos tener un equipo de profesionales y de gente de negocio que pueda dar el servicio de la A a la Z. Próxima. Bien, Ari. un poco en qué hacemos. Está claro que no todos sabemos de todo y nosotros somos los primeros y más conscientes de eso, por eso, como decía Leo, este es un networking profesional. Es una consultora basada en alianzas estratégicas con grupos que están dedicados o al asesoramiento del extranjero que va a hacer negocios, radicarse o piensa en hacer una inversión en Estados Unidos, como así también aquellos desarrolladores, en este caso, y empresarios que pueden ofrecer a un extranjero la posibilidad de invertir. Y acá tenemos dos ramas principales que hemos dado en llamar Better Investment y Better Life, que justamente tienen que ver con buscar las mejores inversiones a nuestro criterio, cumpliendo nuestros parámetros de selección, y por el otro lado, en Better Life, poder acompañarlos en aquel proceso, aquellos que decidieron mudar su residencia a los Estados Unidos tras una oferta laboral, con un proyecto de vida, con una inversión, etcétera. Hoy vamos a hablar justamente del área de Better Investment, donde vamos a estar hablando de multifamilies. El equipo de la Menusa ha elaborado con SumAdvisor, nuestra compañía de inversión asociado, un grupo de socios estratégicos y que componen la parte de Better Life y Better Investment. Ahí vas a ver nombres de empresas en las cuales hemos trabajado, seguimos trabajando y vamos a seguir buscando negocios de valor para traérselos a su pantalla y o participar con nosotros en eventos en su país. En este mes de agosto estaremos en Buenos Aires, Argentina, el día 13 y 14 de agosto en el Expo Real Estate. Vamos a estar en Santiago de Chile los días 11 y 12 de agosto dando una conferencia en el Sporting Club de la Universidad de Católica en Santiago de Chile.
Y en los días 22 y 23 de agosto estaremos también en la ciudad de Guadalajara, México, para estar en la feria de franquicias en esa ciudad. Ahí también tenemos los Strategic Consultores, que trabajamos con un grupo de contabilidad que es UHY, Macho y Asociados, nuestro abogado de inmigración Salazar Dájar, y también trabajamos con ayudar a quien quiera o desea exportar productos o importar productos de Estados Unidos. Próxima. Bien, nuestras áreas de expertise, como decía Leo, tienen que ver con esto. Y lo primero es planificar y analizar cuáles son las situaciones de cada uno. Cada uno tiene sus propias circunstancias, sus propias necesidades y, por supuesto, un parámetro distinto, familiar, personal y comercialmente que los demás. Entonces, tratamos de analizar cuál es la situación de cada uno, qué es lo que más le podría resultar conveniente y en función de eso nos asesoramos con el equipo que ustedes vieron de presentación previa. Bien. Inmigración y visas. Este es el área que ocupa el estudio de Salazar Dagger, con muchos años de trayectoria. A través de Morela y todo el equipo legal podemos acompañarlos y ayudarlos en lo que son la gestión de las visas E1, E2, L1, EB5, que es el programa de inversión y residencia de Estados Unidos, visas O, y básicamente todas aquellas visas que tienen que ver con la parte profesional o comercial y de negocios. Del punto de vista de las franquicias, tenemos una alianza muy antigua con Frannet, con la región sur. Frannet es un asesor importante en franquicias en Estados Unidos con presencia nacional. Nosotros trabajamos con José Torres, que es la oficina del sur de la Florida, y ellos podrán ofrecerle dos cosas a quienes están interesados en este rubro, como son el poder estudiar la posibilidad de radicar una empresa extranjera en Estados Unidos para luego franquiciar, o la posibilidad de comprar franquicias de diferentes tipos para poder tener negocios y que puedan a veces ser vehículos para una radicación legal en los Estados Unidos. También trabajamos con grupos de profesionales para estructurar y presentar inversiones. Los dos que tenés aquí en la pantalla, uno es un grupo con quien trabajamos más de 10 años, que es el grupo Driftwood Capital, que es en el mundo de hotelería, en la cual hemos trabajado con ellos presentando inversores, en la cual nosotros mismos hemos elaborado fondos alimentadores para proyectos de inversión con ellos en el mundo de hoteles. Ellos manejan un cantidad de hoteles importante, 80 hoteles con 4.000 millones de dólares de activos bajo management, y es una compañía verticalmente integrada en la cual hacen la construcción, el desarrollo, el manejo, toda la parte de hotelería con las marcas Westin, Hilton, Sheraton, Marriott y IHG. No voy a pasar mucho tiempo con esta segunda parte porque la conferencia de hoy tiene que ver justamente con la inversión en multifamily, en la cual cuando terminamos nosotros, Bernard Pearson le va a hablar de un proyecto particular en el mundo de multifamily. Bien, como decíamos, el paraguas de inversiones también se abre a lo que es real estate con renta triple net, esto es a través de uno de los aliados, aquellas propiedades que buscan tener un inquilino que sea a cargo de todos los gastos, donde el dueño solamente recibe un monto neto al final del mes, y esto es lo más pasivo y lo más seguro en cuanto a no tener que ocuparse de las complejidades diarias de alquiler. Hay especialistas para este tema, así como los hay para el tema de financiamiento, créditos para extranjeros, el tema bancario, los hard money lender, los prestadores secundarios de dinero, con préstamos mezaní y otro tipo de préstamos cuando uno necesita concretar una operación rápida o está buscando una financiación y tiene que cerrar rápidamente una propiedad. Para esto hay también una compañía especializada en buscarles las mejores opciones desde el lado financiero. Bueno, la inversión tailor-made es el traje a medida. Estamos hablando de inversiones en proyectos de preconstrucción, donde pueden invertir en proyectos que trabajamos con varios aliados en el mercado, principalmente en Miami, donde si conocen bien es una ciudad que ha crecido
en la zona de Berkeley, Downtown Miami, con proyectos muy importantes de mucha envergadura y mucho tamaño, mucha posibilidad de hacer un buen negocio de preconstrucción. Obviamente aquí tratamos de ver de vuelta el anillo al dedo con el inversor para ver qué es lo que es la radiografía de cada uno, para ver si están buscando fondos de inversión, fondos diversificados, portfolio de propiedades, créditos o preconstrucción. Bien, inversión en expansión gastronómica es otro de los rubros que hemos tomado, después de un análisis muy concienzudo, y esto tiene que ver con acompañar a un grupo chileno y colombiano en el orgullo de que la comida peruana y colombiana sean exponentes en el mundo, fundamentalmente de la mano del grupo de Acurio, que es de Gastón Acurio, donde están trabajando en la expansión de los ya existentes restaurantes del grupo en los Estados Unidos, como son La Mar, Jarana, y por el lado de Colombia, de Andrés Carne de Res, uno de los restaurantes más emblemáticos, un destination dentro de lo que es la diversión, la buena música y el entretenimiento sano en una ciudad como Miami. Así que también estamos abocados a esto, para, por supuesto, para los que tengan interés, toda la información a disposición, porque estas son oportunidades abiertas a inversores. Bueno, Bueno, sí, adelante, Ari. no, no, dale, dale. Bueno, aquí ya mencionamos los países en los cuales tenemos oficinas. La oficina principal está en la ciudad de Miami, con sucursales en México, Bogotá, Lima, Perú, en Santiago de Chile, en Brasil, Ecuador y Argentina. Estamos a su alcance en su país. Bien, un poco nuestros números, simplemente es a modo ilustrativo para que todos nos conozcan en cuanto a dónde estamos y qué estamos haciendo, la cantidad de personas que participan en las actividades de la Tamenusa, tanto en forma presencial como en forma virtual, como es esta la ocasión, y nuestra participación y presencia en los medios a través de redes, donde van a poder encontrarnos, obviamente, en todas las redes sociales más conocidas y más comerciales y profesionales del caso. Así que con esto poder contarles que estas son las direcciones y los teléfonos de nuestras oficinas directas en Latinoamérica con las representaciones de Atamenusa. Básicamente están todas estructuradas en base a estudios jurídicos con una clara orientación comercial. Así que sin más, ya dándole la posibilidad a Bernard, quiero presentarles a Bernard Pearson, director de EHP Capital, y darle la posibilidad a Bernard a que saludes a la audiencia y por supuesto hagas tu presentación. Gracias, Ariel. Hola a todos. Hola, Leo. Muchísimas gracias. Mi nombre es Bernard Persson. Soy cofundador y managing partner de EHP Capital y nos dedicamos a la inversión en propiedades multifamiliares y a ofrecerla a nuestro grupo de inversionistas, además de nosotros mismos también participar en ella mismo. Ahorita les voy a presentar un poco. Pueden ver en pantalla. Sí, La, Déjenme entrar esto en pantalla completa. Ok. Bueno, esa es, EHP es nuestra compañía, ¿no? La que se dedica a la inversión en propiedades multifamiliares. Eh, y hoy en día les vamos a presentar una propiedad que se llama Hunter's Glen, que queda en Kansas City, que es una de las zonas donde estamos más activos o la zona realmente donde estamos activos hoy en día y que mucho nos gusta y les daré muchas razones por la cual. Y paso a la siguiente lámina. Denme un segundo que estuve aquí. Voy a salir de pantalla y volver a compartir que se me... Ok, ahora sí. Ok. Para empezar, un descargo de responsabilidad que nos pide nuestro abogado que le damos siempre cuando presentamos oportunidades de inversión. La información presentada hoy es solo para fines informativos y no constituye una oferta ni una venta ni solicitud para comprar valores. Esta presentación es exclusivamente para inversionistas acreditados conforme a la regulación de la SEC de Estados Unidos. Toda inversión implica riesgos, por lo que se recomienda realizar la debida diligencia y consultar con asesores antes de invertir. Y ahora entramos a la parte divertida. Acerca de EH Capital. Nosotros somos una firma de inversión en inmobiliaria que estamos integradas verticalmente. Eso significa de que tenemos
dentro de la misma compañía, administración de la propiedad, o sea que no la tercerizamos, nosotros mismos administramos nuestras propiedades. Además que tenemos administración de construcción y manejamos todo in-house, le llamamos, ¿no? Hemos visto que eso nos trae muchas ventajas en cuanto a ahorros, ventajas competitivas en el mercado, mejor manejo de la propiedad. Hace un tiempo sí tercerizábamos este servicio, el manejo de la propiedad. Cuando hablo del manejo es el día a día. Nosotros compramos solo propiedades para arrendar. em, y y ese manejo antes lo tercerizábamos porque estábamos geográficamente un poco más esparcidos. Recientemente nos hemos enfocado más en el área de Kansas City y eso nos ha permitido ir ganando estas ventajas competitivas que vemos que tenemos. Tenemos oficinas en Kansas City y en Miami, por si están por Miami o Kansas City, o si alguna razón van a la Copa Mundial en el 2026, son dos ciudades sedes, entonces con gusto los atendemos, aquí estamos para recibirlos. Además, como invertimos en cada operación que ofrecemos y siempre lideramos nosotros la operación. O sea, nosotros no le vamos a ofrecer una oportunidad donde nosotros no somos los que estamos tomando la decisión o no somos el sponsor o el GP, le llamaríamos en inglés, principal. Nuestro track record, tenemos más de 150 millones de dólares en activos bajo gestión. Hemos hecho ciclo completo. Cuando hablamos de ciclo completo, son inversiones como esta que hemos ofrecido, que hemos comprado, realizado y vendido, y de vuelta al capital inversionista, más de ocho en total, que han cumplido el ciclo. Estos son ciclos, esta oportunidad de hoy, por ejemplo, es un ciclo de 5 años de las cuales ya hemos cerrado completo ocho inversiones. Tenemos más de 2.000 apartamentos, más de 2.000 unidades, más de 10 años de experiencia. Nuestro TIR promedio realizado ha sido entre 18 y 20% en esas 8 inversiones. Y hoy en día, en el portafolio, tenemos una ocupación en esas más de 2.000 unidades de aproximadamente 95%. Eh, Hunters Glen es la propiedad que les estamos ofreciendo hoy, pues, o que estamos presentándoles hoy más bien. Es una propiedad de 253 apartamentos en Kansas City. Queda eh, cerca o más bien colinda, llamémosle, con el interstate, un highway, una carretera principal de Kansas City que va del aeropuerto al downtown, que es la I-27, ¿no? Y es una carretera muy importante en Kansas City específicamente, con mucho tráfico, además de que está en una muy buena zona, está en más o menos en un área que le llaman zona rosa, allá, ¿verdad? En Estados Unidos no se acostumbra mucho a eso, pero le llaman zona rosa porque hay un mall muy cerca de ahí que se llama Zona Rosa y por esa razón le han ido poniendo a la zona rosa. El ingreso familiar, el medio por familia, es 147.000, lo cual es muy alto en Estados Unidos. Para que tengan una idea, el ingreso medio de familia es 100.000 dólares. Una de las razones que nos gusta mucho esta propiedad es la ubicación. Es una ubicación clase A, excelente, tiene las mejores escuelas. De hecho, la propiedad está colinda con una escuela que es muy buena, son escuelas públicas. Y en este país vivir cerca de las mejores escuelas es algo muy, muy importante para los inquilinos y algo que buscan mucho los inquilinos, porque son familias, ¿no? Y al final les importa mucho tener acceso a esas escuelas. Em, la, la, Actualmente las rentas, el promedio son $1.000 al mes. Nuestro plan es aumentarlas más o menos $250 al mes. Y ahorita les cuento un poco cómo vamos a realizar eso. Estamos proyectando un TIR del 17 al 23%, dependiendo de los diferentes niveles de inversión que hay y las diferentes salidas que vemos. Y esperamos más o menos duplicar el capital invertido del inversor. El precio de compra de la propiedad son $27 millones. Eh, la, Nuestro plan de negocio en esta propiedad, cuando hablamos de propiedades multifamiliares en Estados Unidos o de lo que le llaman apartments, son propiedades exclusivamente
en alquiler, ¿no? O sea, son 253 apartamentos que tienen un solo comprador. En este caso puede ser un grupo, como les estamos proponiendo a ustedes, a través de una entidad que se forma solo para eso, un SPI, ¿no? Eh, y todos somos socios de la entidad de que va a ser dueña, nosotros la administramos, y ustedes son inversionistas en este caso. Y el día que se venda se le va a vender a otro grupo o a un fondo o a un inversor institucional o algún family office, que también va a ser una sola escritura, ¿no? Y una sola hipoteca, un solo seguro. Entonces, cuando hablamos de propiedades multifamiliares, estamos hablando de eso. Son unidades únicamente en renta, en alquiler. No se venden individualmente, sino que cuando se vende todo el edificio. Entonces, para nosotros lograr el plan de negocio, eh, lo que podemos controlar es el flujo que la propiedad deja. Y eso, la influencia que logramos en ese flujo es subiendo las rentas y o bajando los gastos. Todo eso se hace a través de mejorar la operación o a través de mejoras de capital. Entonces, en esta propiedad específica, em, la mejora de capital, aunque sí hay previstas remodelaciones de interiores, en los exteriores de la propiedad, en todo lo que es la parte, la plomería, la parte eléctrica, los techos, etcétera, han sido renovados recientemente. Incluso los balcones son nuevos, la fachada es bastante nueva. Le han metido o han invertido más de $7 millones en los últimos 6 7 años. em, Está el vendedor, se da por una ruptura que hay entre una sociedad que existía entre un grupo, ¿no? De que hay mucha fricción y el divorcio lo están logrando a través de una venta, ¿no? Y ahí es donde entramos nosotros a tomar la oportunidad de aprovechar esa motivación que tienen tal vez de que quieren salir rápido de la propiedad y venderla a un precio que nosotros consideramos muy atractivo. Em, el alquiler que estamos apuntando para ese plan de negocio, de llegar a esos alquileres de $250 adicionales por unidad, ya han sido demostrados. Bernard, ¿estás allí? Disculpen que tenemos un problema técnico. Estamos esperando que Bernard se junte con nosotros. Bernard, ¿me escuchás? Ahora sí, Bernard, mil disculpas. ¿Me escuchan? sí, yo te escucho. ¿Me escuchas? Ok, excelente. Ya, Perfectamente. Mil disculpas que mi computador no sé qué pasó, pero murió a mitad de presentación y ya lo reinicié. vale, Así vale. que Vuelve comparto donde estamos. pantalla y continuamos. Ok, ahí está. La computadora. Pero bueno, entonces, para seguir, estábamos en que
las rentas que estamos apuntando, o los alquileres a los que estamos apuntando, ya han sido logrados, ¿no? Esta venta se da, o esta oportunidad se da por esta ruptura que hay entre, entre el vendedor, y se quedaron sin dinero a la hora de hacer su plan ellos de remodelación, y solo lograron remodelar 48 apartamentos de los 253, ¿no? Entonces, en esos 48 apartamentos remodelados ya demostraron esa renta a la que estamos apuntando, lo cual nos da mucha tranquilidad de que nosotros podemos lograr eh, digamos, esa renta, ¿no? Em, tenemos el flujo que estamos proyectando está del 5 al 7%, ese es el flujo que anticipamos distribuir a los inversores. Como les hablé, la ubicación es privilegiada, y demográficamente también es muy atractiva la propiedad por las escuelas, y por los ingresos de la zona. Vamos a la siguiente lámina. Entonces, nuestra estrategia es finalizar esa renovación de las 209 apartamentos que quedan. eh, Vamos a seguir impulsando esos arrendamientos con el mercado. Y al final, en 3 años, vamos a considerar ya sea venderla o refinanciarla, dependiendo de cómo está el mercado, las condiciones de los refinanciamientos, las condiciones del mercado, etcétera. En el caso que hay un refinanciamiento, se anticipa una devolución de capital a los inversores de aproximadamente 60%, es decir, que alguien que invierte $100,000 puede esperar en ese refinanciamiento una devolución de $60,000, y continúa siendo socio de la propiedad, ¿no? Y a la venta, pues, va a tener la ganancia mayor, ¿no? Tenemos tres tipos de acciones, o tres tipos de posiciones que le ofrecemos, dependiendo de la inversión que el inversor quiere tomar, ya sea 100,000, 250,000 y 1,000,000. Pues los términos para el inversor van mejorando un poco, ¿no? Entre más alta la inversión, y están ahí. Si a alguien le interesa, con mucho gusto entramos en detalle sobre los números, y sobre cómo son diferentes, ¿no? Estos tipos de acciones. El periodo de retención o el periodo de inversión se estima que sea de 3 a 5 años. En el caso que sea 3 años es porque vendemos en el año 3. En el caso que sea 5 años es porque probablemente refinanciamos en el año 3, y vendemos en el año 5. Todas estas son estimaciones, puede ser menos, puede ser un poco más. Eh, las instalaciones, este es un poco de imágenes de la propiedad para que vean. Es una propiedad muy bonita, le han metido mucho dinero, tiene muchos amenities, ¿no? Tiene piscina, tiene parque infantil, tiene un lago recreacional donde los residentes pescan, ¿verdad? Y entonces son cosas muy atractivas, ¿no? Que le gusta mucho a la gente ahí. Incluso tiene un sauna. Entonces, tiene internet a través de toda la propiedad, que han invertido. Todas estas son inversiones, ¿no? Que el grupo que está vendiendo ha hecho en los últimos años. La inversión que no pudo hacer, y donde nos queda a nosotros la oportunidad, es en la remodelación, pues, de esas 209 apartamentos. Un poco más de imágenes de los exteriores para que se familiaricen con la propiedad. Tiene un gimnasio. Para que tengan una idea, les cuento como historia. Nosotros esta propiedad ya cerramos. Cuando digo ya cerramos, es que ya la compramos, ya es nuestra. Desde el día del cierre fue el viernes que pasó ahorita, y tomamos posesión de la propiedad el lunes, ¿no? Em, Sin embargo, seguimos tomando inversiones. Eh, entonces, durante todo este periodo hemos visto que las oportunidades que ha dejado este vendedor es el gimnasio que ven ahí está cerrado y está terminado, está listo, tiene todo, pero lo que le faltaban eran los fobs de acceso al cuarto de gimnasio, y por esa razón, por temas de código, no podían abrir, ¿no? Entonces, son cosas muy pequeñas que hemos visto. Incluso la piscina está cerrada. Y la piscina en esta parte de Estados Unidos solo se abre de mayo a septiembre, porque hace mucho frío, ¿no? En el resto del año. Entonces son 3, 4 meses nada más de uso, y han desperdiciado ya 2 o 3 meses, y nosotros ya la vamos a abrir el lunes que viene, porque ya tenemos la inspección esta semana y ya hicimos los arreglos en menos de 24 horas que hemos tomado posesión para abrir la piscina. Como les mencionaba, la propiedad está sobre la carretera principal. Hay un rótulo ahí de la propiedad, y el número de teléfono que tienen para que los inquilinos llamen es un número que nadie contesta, que está malo.
ya arreglamos ese número para nosotros poder tomar esos leads de inquilinos potenciales. Entonces, imagínense el potencial que está dejando el vendedor en este caso. Estas son fotos, imágenes reales, ¿no? De los interiores de los apartamentos. Eh, Tenemos estudios, tenemos de una habitación, de 2 habitaciones y de 3 habitaciones. Un poco más de los interiores, eso más o menos, si pueden ver, no es que vamos a hacer remodelaciones ultra lujosas, son remodelaciones bastante sencillas, donde se le pone piso vinílico, sí, pintura, se cambian los electrodomésticos, eh, y cosas así muy, muy sencillas, que hemos visto que los inquilinos valoran mucho, y es lo que hemos visto que en esta propiedad han logrado ese incremento de renta de $200. ¿Y por qué Kansas City? Pues Kansas City hoy en día aparece, lleva como 2 o 3 años apareciendo en los top 5 consistentemente, y en muchas ocasiones de número uno en crecimiento de renta o en crecimiento de alquiler. O sea, como la ciudad de Estados Unidos donde más está creciendo el alquiler año sobre año, o la renta año sobre año en propiedades, tanto multifamiliar como unifamiliar, o sea, los arriendos en general para vivienda. Ha habido mucha inversión de tecnología recientemente, en los últimos 5 años, 6 años. Una planta de Panasonic de $5.000 millones. Anunciaron hace 2 semanas un proyecto de $10.000 millones que le llaman Project Mica, donde ya se sabía que venía un proyecto de Google donde va a haber un data center, un centro de datos, de data, ¿no? Ahora es que usan mucho eso con inteligencia artificial en Kansas City, y además va Meta también para esos lados, Meta de Facebook, ¿no? Y van otros que todavía no han mencionado quiénes son porque, por temas confidenciales, pero un proyecto de $10.000 millones. Además, es una ciudad muy fuerte en deportes, es una de las sedes de la Copa Mundial del 2026, incluso fue una de las sedes del, del- del- de la Copa de Clubes que acaba de pasar también. Esto es una proforma de la propiedad, ¿no? De lo que vemos en alquileres, o de lo que estamos proyectando año uno, 2, 3, 4, 5 en alquileres, de otros tipos de ingresos. Tenemos ingresos adicionales que existen, pero siempre los optimizamos en la propiedad, como cobrar por recuperar el gasto de agua, cobrar por ese servicio de internet que les mencioné que existe en toda la propiedad, eh, cobrar por mascotas. eh, Ellos están cobrando $25 a $30 hoy en día. Lo que hemos visto es que la competencia está cobrando 75. Entonces, por ejemplo, ¿no? Se pongo como un ejemplo de una oportunidad que hemos visto, en donde hay otros ingresos que podemos lograr. Además hay un área de lavandería, ¿no? Donde los inquilinos pueden ir a lavar su ropa, y por eso se cobra también. Y después están los gastos y el ingreso neto operativo que estamos proyectando. Llevarlo para el año 5 lo estamos esperando llevarlo a más o menos 2,5 millones. Les comento un poco sobre el equipo de EHP, o por lo menos el liderazgo, ¿no? Que somos yo y mi socio. Yo pues ya hablé bastante de mí, pero llevo más de una década en el sector inmobiliario, más de 2.000 unidades, en más de 25 propiedades. También estuve en otra vida, o hace unos años, en desarrollo inmobiliario. Antes desarrollaba, ahora solo compramos propiedades existentes. Tengo una maestría de bienes raíces de Georgetown, de la Universidad de Georgetown en Washington, además de un certificado de MIT también en inversión inmobiliaria. Y Joe es mi socio, él vive en Kansas City, él nació ahí, ha crecido ahí, ha vivido la mayor parte de su vida ahí, y también tiene mucha experiencia en el sector inmobiliario. Lleva específicamente en lo que es multifamily más de 6 años, eh, y, está más en el lado operativo del día a día, en esa parte de la integración vertical que les mencioné hace unos momentos. En esta propiedad específica nos asociamos con Aspen Fund, es un fondo local de ahí. Nosotros controlamos y tenemos, como les decía, ¿no? Y tenemos más participación que ellos, pero sin embargo, sí nos pareció
que aportaban valor, además de que son locales, de la zona, también tienen mucha experiencia en inversiones inmobiliarias y otras cosas. Y bueno, esa es la oportunidad. Ahí está, pueden ir a ese código QR si quieren conocer más, pueden llamar a ese número, o nos pueden escribir ya sea a través de Leo, Ariel, del equipo de la Medusa, o directamente, como ustedes prefieren, nos pueden contactar y encantados de responderles cualquier consulta que tengan sobre la oportunidad, o nos pueden enviar un correo. Si quieren, les doy mi teléfono personal, mi móvil, mi WhatsApp. No está ahí, pero lo voy a decir, es +1 202 641 4147. Eh, lo repito, +1 202 641 4147. Me pueden llamar, escribir, lo que prefieran, y ahí encantado les respondo cualquier duda. O si prefieren por correo, también pueden a mi correo, B Pierson, B de bueno, P de Pedro, y ERSON @ehpcapital.com. Y muchas gracias. Con eso concluimos. Muchísimas gracias, Bernard. Excelente tu explicación, tus comentarios. Tenemos algunas preguntas, yo algunas que me llegaron, Leo debe tener alguna más. ¿Cuán preciso, Bernard, es el plazo previsto para la inversión? Porque decían, porque yo recuerdo que la presentación dice de 3 a 5 años, ¿y de qué depende ese plazo? Excelente pregunta. El plazo va a depender de la ejecución del plan de negocio en parte, pero en realidad del mercado. Si en 3 años el mercado está bien, al final sí es una inversión, ¿no?, que depende de factores externos, que depende de- del mercado en general, tanto local como a nivel macro. Y y finalmente depende de eso, ¿no? De que si vemos que en 3 años la oportunidad de vender es ventajosa para los inversores, vendemos. Pues puede ser en 2 años. Eh, si vemos que es más ventajoso refinanciar porque las tasas están bajas, tal vez, o porque se puede volver una cantidad sustancial a los inversores, pues se puede optar por refinanciar. Em, Históricamente, las propiedades que hemos vendido, nos gusta siempre poner la expectativa, llamémosle, de 5 años o 3 a 5 años, llamémosle, porque entre más tiempo le damos al plan de negocio, más fácil mitigar el riesgo, ¿no? Pues, o más viable, más que fácil, es más viable mitigar el riesgo. Eh, Sin embargo, todas las hemos vendido en menos de 4 años, la mayoría las hemos vendido en 2 años y medio, 3 años. Correcto. Leo, ¿tenés Bien, una bueno, voz o sigo yo? sí, sí. No, yo tengo, si quieres, hago la próxima. Bernard, ¿por qué no explicas un poquito cómo definís un precio de venta? Y me refiero para que el público entienda lo que es un cap rate y cómo se Ujú. define el valor de un proyecto como esto. Porque sé que ustedes hacen un modeling basado en un valor de cap rate a los 3 o 4 o 5 años, cuando están listos para vender. ¿Por qué no explicas un poquito lo que es el cap rate y cómo lo definís para este proyecto? Claro, claro. Sí, el cap rate es una métrica que se usa mucho en este tipo de propiedad y en otros tipos de propiedades comerciales para sacar el valor de la propiedad, ¿no? Entonces, al final es el rendimiento que te daría la propiedad en flujo si la fueras a pagar en efectivo sin usar financiamiento. Más o menos pueden pensarlo así, ¿no? Entonces, en este mercado, hoy en día, por una propiedad como esta, se vende a un cap rate, eh, o una tasa de capitalización de más o menos entre 5 y 5,5% por una propiedad comparable a esta. Eso significa que si fueras a comprar una propiedad como esta cash, que está estabilizada, cuando digo cash es sin financiamiento, debería rendir alrededor del 5,5%. Así el banco te la va a evaluar de esa forma, los compradores la van a evaluar de esa forma. Entonces, la forma que nosotros proyectamos ese precio de salida es poniéndole
un cap rate, ¿verdad? Donde vemos el flujo que estamos proyectando el año 5 según nuestros gastos que proyectamos, nuestros ingresos que proyectamos, según comparables, un análisis de mercado muy profundo. Lo dividimos por ese cap rate y eso nos da el precio de salida. El cap rate que estamos usando es un poco más alto al cap rate del mercado de Kansas City de hoy en día para una propiedad comparable a esta. El que estamos usando es 5.75 o 5,75%. Eh, ¿A dónde va a estar en 3 o 5 años o 6 años? Es imposible de saber, porque no tenemos la bola de cristal, pero siempre nos gusta ampliarlo un poco más de donde está hoy en día por si el cap rate se amplía eh, a futuro. Lo que nos gusta mucho de este negocio, a diferencia de propiedades unifamiliares, eh, es que cuando hablamos de cap rate, como pueden ver, tenemos un control, aunque no absoluto, pero sí tenemos algo de control en el valor de la propiedad. Porque si yo compro una casa unifamiliar, simplemente dependo de comparables, que si la casa de mi vecino se vendió por 10% más, pues mi propiedad en teoría subió. Pero en el caso de propiedades multifamiliares, eh, si yo logro subir el ingreso de la propiedad y o logro bajar los gastos, a través de esa fórmula del cap rate que Leo hablaba, subo el valor de la propiedad. Bien, Y es por eso, Bernard, que aquí siempre se habla de value added. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Correcto. Todas las oportunidades que hacemos tienen alguna forma de agregarle valor. O sea, cuando decimos de agregarle valor, es mejorar ese flujo que deja la propiedad. En la mayoría de los casos implica algún tipo de remodelación, en otros casos es estrictamente operacional, bajando gastos, mejorando el mercadeo, pero es mejorando la operación. Entonces, estamos agregando valor, comprando algo que le podemos agregar valor. Para que tengan una idea, nosotros analizamos, y si les interesa, les puedo compartir la planilla, si me la piden, al que la quiera ver, que usamos para hacer el underwriting, ¿no? El análisis financiero de la propiedad. Es un análisis muy completo. Y para que tengan una idea, nosotros analizamos 100 oportunidades para comprar una, en promedio, porque nosotros analizamos todas las propiedades que salen a mercado en esta zona, o a venta en esta zona, porque muchas porque nos interesa comprar y otras, aunque no nos interese comprarla, la analizamos porque es nuestra forma de estar más al tanto del mercado y ser especialistas en esta zona. Eh, pero analizamos 100 y de esas 100 que vemos, logramos comprar una. Así somos de estrictos, digamos, o selectivos en las propiedades que compramos. Bernard, una pregunta dividida en dos partes, digamos, básicamente en función de las circunstancias económicas que se viven. Eh, ¿Qué tiempo usualmente está una propiedad de este tipo de mercado cuando se decide poner a la venta en épocas un poquito más normales? Y bueno, ¿qué estiman hoy, donde sabemos que debido a las altas tasas de interés está un poco más restrictivo el mercado comercial y hay por ahí menos oferentes o menos posibilidades de venta? Buena pregunta. Hoy en día, nosotros vendimos una propiedad hace 2 semanas. Tuvimos un cierre de una propiedad que vendimos, uno de esos 8 ciclos completos, la vendimos, cerramos hace 2 semanas. Esa propiedad se vendió la listeamos en marzo y se vendió hace 2 semanas, entonces fue abril, mayo, junio, 4 meses, tardó. Estuvo un mes y medio más o menos en lo que contratamos al agente inmobiliario. Son agentes inmobiliarios que se especifican en multifamily. Eh, en este caso era Marcus Millichap. em, Se puso bajo contrato. El contrato aquí duran un poco más que en casas unifamiliares. Este contrato duró como 2 meses y medio. Se cerró y así se vendió. Eh, sí fue un poco más rápido, tal vez de lo que estamos viendo, pero en un ambiente como hoy, que es lento, en un ambiente donde las propiedades se están vendiendo un poco más lento, tal vez el proceso puede tardar unos 6 meses. Eh, Varía, obviamente, pero no es largo. O sea, hay mucha demanda, hay muchos compradores para este tipo de propiedad. Este es un mercado de más de $5 trillones, dependiendo cómo lo medimos. Se habla que es hasta de 10 trillones de dólares.
em, y, y hay mucho comprador. Para que tengan una idea, en esa propiedad que vendimos, nosotros recibimos como 50 ofertas. Eh, Parte de la razón que nos toma ese mes y medio llegar a estar bajo contrato es porque de las 50 ofertas también somos selectivos a la hora de vender a quién le vendemos, para que no se caiga el contrato, ¿no? Y no volver a empezar el proceso de nuevo. Entonces, sí hay mucha demanda. Hoy en día te diría que son 6 meses, eh, tal vez 9 si el proceso va lento. Hace unos 3, 4 años vendías la propiedad en 3 meses desde el momento que decidías venderla hasta que se vendiera. Bien, Bien. Bernard. Eh, Pregunto yo. Em, Has dicho, has hablado lo que yo consideraría el best case scenario de esto, de este tipo de proyecto de multifamily. Los inversores siempre preguntan cuál podría ser the worst case scenario en este tipo de propiedad. Ujú. O sea, me estás preguntando cuál sería el worst case scenario. Sí, sí. Ok, sí, el worst case scenario, eh, el worst case scenario, pues obviamente es un fracaso total, se pierde, pero eso ya sería algo fuera de lo normal, nunca nos ha pasado. Em, la, yo consideraría, y realmente es más una opinión y más un análisis de si nos va mal, que tal vez las rentas, no logramos las rentas que pensamos o que nos subieron los costos de renovación más de lo que esperábamos. Em, Quizás las rentas estén un poco más de lo que esperábamos, ¿no? Y a lo mejor en ese caso, por ejemplo, es un buen ejemplo donde al menos tenemos que quedar más tiempo, y no va a ser 3 años y quizás no sean 5, sino que tal vez sean 6, 7, 8 años, para darle un poco más de tiempo al plan de negocio que se dé. Eh, Nunca nos ha pasado, de nuevo, pero em, desde mi perspectiva somos muy cuidadosos en darnos ese tiempo y darnos opciones, eh, y esas opciones te las tenés que dar desde antes de comprar, desde el primer día, de la forma que te financias, de tu plan de negocio, de cómo te capitalizas, no tener cláusulas con algún inversor que pueda forzar una venta, o no tener cláusulas con el banco que te obligue a ciertas cosas y te pueda tasa variables, por ejemplo, nuestra tasa fija. Em, Todo eso nos ayuda a mitigar ese riesgo de que en el peor escenario tengamos que extender esos 5 años a 6, 7, 8 años, para darle más tiempo al proyecto y salir bien. Siempre hacemos un sensitivity analysis, sensibilizamos qué pasaría si vendemos a un cap rate de 6,5 en vez de 5,75. ¿Qué pasaría si las rentas bajan? ¿Qué pasaría si nos quedamos más tiempo? En los análisis que hicimos, nos daban tiers cuando lo sensibilizábamos y lo poníamos ya en casos extremos de bien estresados, llamémosle, se nos bajaba el tier a un 10%. Creo que en el caso más estricto, estresado, se nos bajó como a 8 o 9%. Y relacionado a esto, Bernard, con respecto a riesgo, el otro día leí en el diario que Kansas City sufrió unas inundaciones bastante fuertes. Eh, ¿Cómo está el tema de los seguros y cómo impacta este tipo de negocio? Claro, muy buen punto. Nosotros somos, el tema de los seguros ha afectado mucho a Estados Unidos, a nivel nacional, muchísimo. No solo por las inundaciones o por los huracanes o por las lluvias, también por los fuegos o por los incendios, más bien que han habido en California, por ejemplo. Entonces, los estados más afectados han sido California, Texas y Florida. Em, en Florida, los seguros, aunque Florida es un gran estado para invertir, eh, no le estoy diciendo que no inviertan en Florida, pues, o sea, a mí en lo personal sí me gusta mucho Florida. Los seguros es uno de los problemas que tiene Florida. California también, Texas también.
Incluso muchas aseguradoras se han ido de esos estados, por esa razón, lo cual ha hecho subir los seguros. En el caso de Kansas City, los seguros no han subido mucho y no son, no están, no ha impactado tanto, y no se espera que impacte tanto como en otras partes. Em, por ejemplo, cuando en Florida tenemos una propiedad que pagamos casi 2.500 por unidad por año en seguro, en Kansas City, en esta propiedad estamos pagando 650 más o menos por año, por puerta, cuando digo por puerta es por apartamento, ¿no? Entonces, es 4 o 5 veces más caro en estados como Florida y Texas el seguro. Otra cosa que hacemos es que evitamos mucho comprar en zonas de inundación. Y de hecho, esta propiedad está en una zona que no es de inundación. Aquí FEMA, eh, esta entidad del gobierno, hace un mapa de cuáles son las zonas de inundación y las probabilidades de inundación, eh, y, y las propiedades que están en, como le llaman, Flood Zone X, que creo que la probabilidad de inundación es una en cada 500 años, eh, son consideradas que no están en zona de inundación. Entonces, es otra forma que mitigamos el riesgo. Bien. Ari, Sí, tengo una. Bernard, básicamente en otros proyectos se ve que cuando llega un momento determinado de maduración del proyecto, porque está, digamos, totalmente arreglado, totalmente hecho los upgrades, está, si bien puede no estar full occupancy, está con una ocupación muy alta, se somete a veces a votación el tema de la venta o de continuar, porque hay muchos inversores que ante una buena rentabilidad prefieren mantenerse en los proyectos. ¿Este es un escenario posible en este caso? No lo es y le voy a explicar por qué. La razón eh, principal o real es el banco. El, el banco nos presta a nosotros, para que te preste un banco de estos para un proyecto de estos, no es fácil. Eh, tenés que tener experiencia, tenés que tener ciertos niveles de patrimonio, tenés que tener ciertos niveles de liquidez personal. Son muy, muy estrictos, y nos revisan muchísimo. Quiénes somos, nos hacen un due diligence muy extenso. Eh, por esa misma razón, el banco quiere saber que lo que tomamos la decisión somos nosotros. Por esa razón, no podemos hacer una votación. Hemos hecho en el pasado una votación, pero no, que no estaba, digamos, en los documentos, sino más tomando en consideración a los No inversores, pero vinculante, claro. correcto, de acuerdo. Como para escuchar la opinión, porque sí nos importa, obviamente, mucho la opinión. Entonces, no les puedo prometer que va a ser el caso en esta oportunidad, pero es posible, ¿no? Que en el año 3, si nosotros estamos, eh, si vemos que ambas opciones son ventajosas, o si vemos eh, que tal vez por alguna razón el ambiente, algunos inversores han expresado que les interesaría mucho salir más rápido. Sí hemos hecho esa votación, más como una encuesta, y en el pasado sí nos fuimos con lo que dijo la encuesta, pero como decimos, no puede ser vinculante por el banco. Perfecto, perfecto, Ariel, clarísimo. esta es una pregunta para ti, Ariel. Sí. Los inversores extranjeros, ¿cómo entran? ¿Qué firman? ¿Qué reciben cuando uno hace este tipo de inversión? ¿Y cuál es la estructura que hay que tener en cuenta para hacer este tipo de inversión como extranjero? Bien, bueno, básicamente cada proyecto tiene algunas particularidades. En este caso podemos recurrir a Berna para que nos clarifique, pero en términos generales uno tiene dos opciones, que es coparticipar en la sociedad como limited partner, es decir, como socio limitado. Acá se utilizan normalmente para estos tipos de proyectos, es muy común utilizar sociedades tipo LP, que son sociedades que tienen socios gerenciadores, que están a cargo y representan los intereses de los socios limitados y son quienes tienen la conducción, el poder de voto y de decisión sobre el proyecto, y el socio limitado
es socio de capital de esa sociedad, figura como socio de capital, sin derecho a hacer, digamos, conducción del negocio. Esa es una figura muy usual, con lo cual el inversor extranjero, ya sea como persona física o jurídica, se asocia con quien es el desarrollador del negocio. Después podemos analizar caso por caso, porque obviamente son casos distintos, que conviene. En términos generales, sí es conveniente participar con una sociedad, no es imprescindible y va a depender de varios factores, entre ellos montos, posición, si son US resident a efectos fiscales o no. Hay varias connotaciones para estudiar, pero en términos generales se recurre a alguna sociedad americana que es muy fácil de constituir, muy sencilla de hacer y de ahí se va a desprender si esa sociedad tiene uno, dos, tres, cuatro socios, personas físicas extranjeras, una familia, un grupo de amigos, un grupo de allegados que deciden invertir en forma conjunta, o si por el contrario se constituye alguna sociedad del exterior que sea dueña, o a su vez puede suceder que el inversor tenga su sociedad en Colombia, en México, en Venezuela, en Chile, donde sea, y bueno, Venezuela por ahí no tanto, pero digamos que puedan invertir comprando una participación en forma directa o a través de una entidad jurídica americana, como podría ser una corp, una LLC, según el caso. Esto es lo más usual. Siempre hacemos este estudio pormenorizado y uno a uno, porque las circunstancias de cada uno son distintas. El grupo familiar, si hay otras inversiones en los Estados Unidos, si no, si estoy o no amparado frente al State and Gift Tax, que es un impuesto que no se paga, pero forma continua, pero sí se paga por única vez y es muy interesante para tener en cuenta y en consideración. Todas esas particularidades las revisamos y las estudiamos y cuando amerite las conversamos con el equipo de taxation, con el equipo contable y de impuestos de UHY, Macho y Asociados, es la firma de Roberto, que es nuestro partner en este tipo de situaciones. Pero en general lo que se suscribe es una incorporación a una sociedad americana y podría suceder que esté estructurado bajo alguna figura tipo PPM, un Private Placement Memorandum, en cuyo caso uno compra una participación, una cantidad de units que representan plata dentro del proyecto. En todos los casos existe la seguridad jurídica de estar vinculados con los desarrolladores por vía contractual, y esos contratos son contratos hechos bajo ley americana y bajo jurisdicción de Estados Unidos, que dan la seguridad al inversor de que está invirtiendo de la manera correcta. Algunos requieren calificación de los inversores, otros no. Todo eso lo podemos ver en forma pormenorizada en cualquiera de nuestras oficinas de representación o, por supuesto, vía Zoom, contactándose con nosotros, con Leo, conmigo. Bien, Bernard, para terminar, ya llegamos a la hora. María Lourdes del público pregunta, ¿cuánto cuesta el alquiler de dos dormitorios y un dormitorio de los modelos que mostraste en la presentación hoy día? Los de los remodelados de un dormitorio se están alquilando en $1,150, eso es lo que piden y eso es lo que están recibiendo. De dos dormitorios hay tres tipos, hay de dos dormitorios con un baño, hay de dos dormitorios con un baño y medio y hay de dos dormitorios con dos baños. Esos van desde $1,250 mensuales hasta $1,425 mensuales. Bien. María ¿Están Lourdes en la también. media del mercado, Bernard? El mercado de Kansas City anda como por 1,020. Ok, están por arriba de la media. Sí, un poco por arriba. Bueno, sí, un poco por arriba. Lo que pasa es que hay estudios también que están en 950. Ok. María Lourdes también pregunta, Bernard, ¿cuánto tiempo debo esperar para recibir los ingresos mensuales? Estamos diciendo un año, es posible que antes, pero estamos poniendo la expectativa de un año para ser conservadores, pero es posible que antes. Las reparticiones las hacemos trimestralmente. O sea, Bernard, no por son mensuales último, per se, pero son trimestrales, sí. no, no, perfecto, perfecto. No, te decía por último una consulta mía, digamos, pero que sé de respuesta, pero que es importante por ahí
para los inversores que puedan potencialmente estar viendo este momento. ¿Cuál es el canal de información y qué tipo de información va a recibir alguien que decide participar? ¿Con qué frecuencia? ¿Cómo va a ser? Tenemos un equipo de Investor Relations, ¿no? De relación de inversores que está disponible todos los días, pues todos los días laborales, por lo menos. Y pueden, cuando tengan una pregunta o algo, se pueden llamarlos, mandarles un correo, incluso yo me pongo a disposición también. Em, y además de eso, les enviamos reportes trimestrales. Cada vez que cerramos el trimestre, les enviamos un reporte escrito sobre qué ha pasado con la propiedad, qué ha habido, qué cambios han habido, como una narrativa más en algunos casos, no en todos los reportes, pero muchas veces imágenes también. Y hacemos un resumen financiero de la propiedad. Además de eso, adjuntamos estado financiero trimestral y compartimos ya más estados financieros completos y revisados por nuestro contador una vez al año al cierre del año, ya por marzo, abril del año siguiente. Correcto. Pero los reportes son trimestrales. Bien. Fantástico, Bernard. Por último, por lado del público, quieren confirmar que la inversión mínima, el ticket mínimo es de $100.000. ¿Es así? Es correcto, sí. Bien. Ari, por mi lado, creo que ya estamos. Por mi lado también. Sí que si querés, Leo, vamos cerrando. Bernard, agradecerte muchísima participación. Fuiste súper claro como siempre. Gracias por la presentación. Y a toda la audiencia, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por estar del otro lado. Recuerden que pueden consultarnos vía mail a info@latamenusa.com, que tienen a disposición este webinar y todos los anteriores en el canal de YouTube de Latamenusa. Y por supuesto pueden contactarse con nuestras oficinas de representación cuando gusten, y conversar y preguntar todo lo que necesiten para tener claro cómo es y cuál es el procedimiento adecuado. Perfecto. Muchas gracias a ustedes también. Adelante, Bernard. Sí, muchas gracias, Ariel, muchas gracias, Leo, muchas gracias a todo el equipo de la TAM y a la audiencia, sobre todo por escuchar mi presentación. Para mí es un honor poder compartir con ustedes lo que hacemos, y cualquier pregunta, pues aquí estamos a la orden. Les di toda mi información de contacto, ya sea a través de la TAM en USA o con la información que les di, encantados de atenderles. Fantástico. Ari, solo para recordar al público de nuestros próximos eventos, estaremos en Santiago de Chile el 11 y 12 de agosto, ahora, la semana que viene. En la misma semana volveremos a Buenos Aires para estar en el Expo de Real Estate en Buenos Aires, en el Hotel Hilton de Puerto Madero, los días 13 y 14 de agosto. Y en la ciudad de Guadalajara, México, estaremos los días 22 y 23 de agosto. Así que en cuanto a que si alguien está en alguna de esas ciudades y está interesado en participar, recibirá de nuestra parte una invitación en la cual podrán participar en nuestras conferencias y en el expo en la cual más cercana hacia ustedes. Muchas gracias a ti, Berna, por participar en el día de hoy, al público de vuelta, a Ari, como siempre, y a nuestro equipo de comunicación, que siempre estamos tan atentos con nosotros para que esto salga bien. Menos la computadora, todo perfecto. Esa fue mi culpa, esa me la tomo yo. Pero muchas gracias. Buenas noches a todos. Adiós. Buenas Muchas noches. gracias.